La ciudad de Segovia está situada en la meseta central de la península ibérica, al mediodía de Castilla la Vieja, y se asienta sobre un estribo avanzado al oeste de la Sierra Carpetana, a poca distancia del alto promontorio de Peñalara, que con sus cumbres nevadas de 2.431 metros corona magníficamente la ciudad. La ciudad está constituida desde muy antiguo por un recinto amurallado de forma triangular, con base al oriente y vértice a poniente, sobre el cual se eleva un castillo roquero, Alcázar de los Reyes de Castilla, en la confluencia de las cuencas profundas de los ríos Eresma y Clamores. Circundan todo el contorno 6 arrabales. El origen de Segovia se remonta al de las tribus celtibéricas de los arébacos. De la potente civilización romana se conservan muchos vestigios, y el monumento más completo y grandioso de la época de Augusto en Europa, el acueducto, orgullo de propios y asombro de extraños, el cual, desde muy antiguo, es el blasón de la ciudad de Segovia. Durante los siglos XV y XVI tiene Segovia su mayor esplendor gracias a la próspera industria de la lana y los paños. Un recorrido por la ciudad requiere tiempo y calma para disfrutar de los numerosos monumentos y más numerosos rincones y callejuelas que abocan a lugares de increíbles panorámicas, así como de las vistas de la ciudad desde diversos enclaves de sus alrededores. Uno de los más destacados monumentos es la catedral, situada en el punto más alto de la ciudad. Anteriormente existía la Catedral de Santa María, ubicada en la explanada del Alcázar y que resultó muy dañada en la Guerra de las Comunidades. La actual está construida sobre el proyecto de Juan Gil de Ontañón en 1525. De este célebre arquitecto es también la Catedral Nueva de Salamanca y numerosas iglesias en Castilla. Se tardó 33 años en construir las 3 naves principales y capillas laterales. En 1567 se comenzó la construcción del crucero y la girola, obra de Rodrigo Gil, hijo del primero, y lo edificó en el más puro estilo gótico, a pesar de estar finalizando el siglo XVI. La torre, en sus orígenes, se remataba con un chapitel de madera de caoba traída de América y de estructura piramidal. Levantaba la torre hasta los 108 metros, siendo la más alta de España durante el siglo XVII. El 18 de septiembre de 1614 fue destruido este chapitel por un incendio causado por una gran tormenta eléctrica. Fue sustituido por la actual cúpula. Ya dentro del edificio, si nos situamos en el crucero, es el lugar idóneo para contemplar la luminosidad y belleza de la catedral. Si recorremos el interior, alrededor del coro, observamos las 3 naves y las capillas laterales, su valor arquitectónico y un rico conjunto de obras de arte. Uno de los más importantes es el conjunto formado por los órganos de las tribunas del coro central.
Saludos a todos. Estamos en la Catedral de Segovia, una de las últimas catedrales construidas en España en estilo gótico, gótico flamígero, que se empezó a construir en 1525. Anteriormente había otra catedral ubicada en otro espacio cercano y tenemos información de la existencia de órganos desde el año 1322 en esta catedral. Actualmente tenemos en la tribuna dos órganos, el del Evangelio y el de la Epístola. El órgano de la Epístola está construido en 1702 por Pedro Liborna Echevarría y el del Evangelio por Josep de Echevarría, nieto del primero, y construido en 1772. Estamos ante dos órganos digamos, dentro del mismo estilo, pero muy diferentes entre sí, debido también a que el momento dentro del estilo, cada uno está en un momento diferente de esta evolución. Es un conjunto importantísimo, ya que tenemos dos muestras de, digamos, el inicio y el cenit de este estilo, que llamamos órgano ibérico español, y de la familia Echevarría, y dentro de la propia dinastía y escuela de Echevarría, que igual nos describe la evolución de esta escuela. Las similitudes de estilo son básicamente la lengüetería de fachada y los registros partidos. Pero el órgano de la epístola es un gran órgano de 26 palmos, ambos lo son. Tiene una fachada cantante, en cambio el órgano del Evangelio tiene dos fachadas, la fachada principal y fachada de respaldo. El órgano de la epístola tiene un solo teclado manual de 45 notas, octava corta, y 42 medios registros. Y el órgano del Evangelio tiene 3 teclados manuales y contras y 61 medios registros. La arquitectura son similares, puesto que el órgano del Evangelio se construyó a semejanza del de la epístola, aunque ya era un poco fuera de la corriente estilística del momento. Y cuando se construyó el del Evangelio se doraron los dos muebles. El órgano de la epístola se ha conservado sin reformas prácticamente, y así ha llegado a nuestros días. Fue restaurado en 2009 por hermanos de Mot, y el órgano del Evangelio sufrió más reformas que han sido revertidas en nuestra restauración en 2018 a 2020. Si repasamos la historia del órgano del Evangelio, podemos destacar varios hitos importantes. Primeramente, que se proyecta con 2 teclados manuales y se construye con 3. Que desde su construcción no sufre reformas importantes hasta 1892, cuando Juan Otorel reforma la cadereta, las contras y los fuelles e incorpora registros al órgano mayor. Otra intervención tuvo lugar a mediados del siglo XX, cuando se incorporaron algunos registros románticos. La fachada principal nos muestra todo el esplendor y envergadura de una obra de proporciones extraordinarias para su tiempo y ámbito geográfico y cultural. El mueble tiene 3 cuerpos: el pedestal a modo de peana, el cuerpo principal de arquitectura con mucho movimiento y el cuerpo superior
o coronación, que es un cuerpo superfluo musicalmente, destinado a completar la arquitectura del órgano hasta la clave del arco que lo acoge. Lógicamente, refleja en parte las dimensiones del instrumento y algunos de sus rasgos y recursos musicales. Podemos ver los tubos labiales y lengüetería exterior correspondientes al órgano mayor, llamado órgano principal. Toda la tubería de fachada es de gran calidad, tanto la hechura como el metal, aleación y espesor de chapa. Están bellamente ornamentados en sus bocas con elegante abocinado, la lengüetería. De los registros labiales tenemos una buena parte del flautado de 26 y toda la mano izquierda del flautado de 13. La lengüetería de fachada se compone de 2 clarines de 13 palmos completos, bajoncillo de mano izquierda, trompeta magna de mano derecha y un orlo de ambas manos. Sobre los orlos y tras la celosía está dispuesto el repiano, registro que es ubicado y descrito con la lengüetería por el propio Echevarría. La ornamentación del mueble es de gran calidad y profusión de motivos orgánicos. Cabe destacar la teatralidad de la escena que corona el cuerpo principal, un auténtico festín de los ángeles músicos. El escudo del obispo Scalzo que sufragó el órgano corona el templete superior y la fama remata toda la arquitectura. La fachada norte, o la fachada de respaldo, tiene una arquitectura diferente a la fachada principal. Está compuesta del flautado de 13 y la lengüetería exterior. Es una trompeta de batalla de 13 palmos, bajoncillo en la mano izquierda y trompeta magno en la mano derecha, formando una simetría en 2 alas. Debajo la dulzaina. Y en los laterales tenemos una simulación de tubos con mascarones muy decorados, que son simplemente decorativos, si bien justo detrás, a cada lado, están los grandes tubos de 26 palmos en el interior. El forro del coro, que vemos los jaspeados debajo del órgano, fue construido en 1792, con posterioridad a la construcción del órgano. Y entonces el mueble fue cortado a la altura del muro, el mueble del órgano del Evangelio y también el de la epístola, con lo cual perdió el acceso, el balcón trasero, desde el que se llegaba a la afinación de la lengüetería y el acceso de la mecánica por el centro del mueble. Ha sido necesario hacer una plataforma móvil para poder acceder a la afinación de la lengüetería de fachada. La consola nos presenta todos los recursos y prestaciones del órgano. Tenemos un órgano de 3 teclados manuales y contras. Los teclados son de 51 notas, con octava tendida y hasta el re. Y tenemos 61 medios registros. El órgano principal es el segundo teclado, que corresponde a la fachada
principal, la fachada que vierte a la nave central de la catedral. Su composición es peculiar, puesto que lleva los registros de fondo hasta la octava, flautado de 26, flautado de 13, octava, violón de 13, y en la octava acaba la pirámide armónica de estos juegos. Por otro lado, los registros solistas, nazardos, corneta, flauta travesera. La lengüetería interior, es una trompeta, y toda la lengüetería exterior de la fachada principal del teclado manual. El tercer teclado, que se corresponde con la fachada del respaldo, tiene un lleno clásico con base de 13 palmos que llega hasta la címbola, una trompeta interior y la lengüetería exterior con la fachada del respaldo que hemos visto anteriormente. El primer teclado corresponde a la cadereta interior o órgano de eco. Lleva 2 registros fuera del arca de eco, el violón de 13, el fagot de oboe y el resto de los juegos que van en el interior del arca de eco, tapadillo, lleno y la lengüetería interior. Las contras son diatónicas y de 26 palmos, las que tiene de origen el órgano, pero el teclado se ha hecho con una octava cromática que hace el tiro de la primera octava del teclado principal, el teclado manual. Luego tenemos un basculante para la tapa del arca de eco, 2 pisas para los tambores en re y en la, y un pulsador para el temblante dulce. La consola era uno de los elementos que sufrió más modificación en la reforma de 1892 y se ha podido revertir tanto en su aspecto operativo como estético. ¿Cómo encontramos el órgano antes de la restauración? Las modificaciones principales afectaban, ya que estamos aquí, a la consola de forma muy importante, ya que se cambiaron los teclados y mecánicas y otros elementos. La modificación mayor la sufrió la cadereta o órgano de eco. El órgano de eco se subió a la parte superior del mueble y se convirtió en un órgano expresivo. En el momento de la reforma no se modificó mucho la composición de este teclado. Algo se modificó, pero no demasiado. Pero a mitad del siglo XX se incorporaron juegos románticos y ya se desvirtuó completamente el carácter de este teclado. El órgano mayor y el órgano de respaldo tenía algunas reformas menores que eran añadidos. De hecho, toda la infraestructura de estos 2 teclados, secretos y tablones acanalados, no se había desmontado nunca. Por otro lado, otra de las modificaciones importantes fue las contras, que se incorporó un pedalier de 25 notas con contras propias de 26 y de 13. Por otro lado, se modificó los fuelles, que desaparecieron los fuelles de cuña de origen y se pusieron unos fuelles paralelos con una alimentación por un sistema de bombeo a partir de un motor eléctrico y posteriormente un ventilador eléctrico ya en los años
50. Por suerte, en estas modificaciones, el Cabildo, al contratar esa reforma del órgano, puso una condición, era que todos los elementos que no se utilizaran debían de quedar en la catedral. Por lo tanto, teníamos, milagrosamente se conservaron, por ejemplo, los teclados. Estos son los teclados originales de Echevarría, del orden de 400 tubos que se habían retirado para incorporar la tubería nueva y las modificaciones que se hicieron. Y por otro lado había elementos como partes de tablones acanalados, otros elementos que se habían utilizado para soportes y para otras funciones. Entonces, todos esos elementos han servido para reconfigurar el instrumento, y todo se ha incorporado con mucha naturalidad para recuperar los parámetros y las disposiciones y las características de origen. La restauración, por tanto, se ha planteado para recuperar la configuración y las características del órgano de origen, revirtiendo las modificaciones que se consideraron que no eran oportunas, ni de calidad, ni en el estilo del instrumento. Esta filosofía se adoptó teniendo en cuenta que teníamos prácticamente el 90% del material del órgano de origen, y estábamos muy cerca de esa configuración original. Entonces, los trabajos han consistido básicamente en... Se desmontó todo el órgano, el cuarto de los fuelles. El órgano ha estado vacío completamente de todos sus elementos. Se ha restaurado el mueble de forma integral, y todos los secretos, elementos mecánicos, se ha restaurado y se han vuelto a incorporar con su posición de origen. Como veremos, este sistema de secretos y tablones acanalados es un sistema muy complejo que veremos posteriormente en su sección. Todos los elementos que se han podido conservar se han restaurado, y podemos decir que prácticamente todos los elementos son originales. Incluso los registros, no hay ningún registro que se haya incorporado nuevo. En registros me refiero a juegos, a tubería, ¿no? Ha habido que completar algunos, pero ninguno es de nueva ejecución. En todos teníamos muestras suficientes del juego para reconstruirlo. La mecánica, al volver todos los teclados y a su lugar, pues todo ha venido con naturalidad a su posición de origen.
El cuerpo inferior del mueble o pedestal acoge la cadereta o el órgano de eco y las mecánicas. El órgano de eco tiene su secreto que va al suelo. El arca de eco, donde van encerrados buena parte de los registros de este teclado. Y aquí tenemos los que van fuera, en la mano izquierda, que son el violón de 13 y el fagot. La disposición es la de origen, ya que el tablón del violón es el original que se encontró en el cuarto de los fuelles, utilizado como soporte de otros elementos. Aquí tenemos la misma instalación, pero de mano derecha, donde tenemos los tiples del violón de 13 en metal y el oboe. Y vemos el arca de eco y la mecánica de los registros de la misma cadereta. En el interior del arca de eco tenemos el juego más grave que está dentro del arca de eco, es el tapadillo, que también de tubos a chimenea. Luego los armónicos simples, lleno y címbala, y las dos lengüetas en eco, la tiorba y el clarín de mano derecha. Las puertas se pueden tener abiertas o cerradas a gusto del organista. Entonces subimos al cuerpo principal del órgano, donde se ubican al mismo nivel el órgano mayor y el teclado de respaldo. Con un pasillo central vemos la división de la distribución de los juegos en el órgano. A mi derecha son los registros del órgano mayor que dan a la fachada principal. Y a mi izquierda el teclado de respaldo. Los dos secretos son similares y están al mismo nivel. El secreto del órgano mayor no tiene ningún juego, ningún tubo sobre el propio secreto. Todos los registros van o bien fuera del secreto, por medio de tablones acanalados, o bien a la fachada, o bien en el interior. Como vemos aquí, tenemos el violón de 13 de mano izquierda, la octava y la trompeta. Y estos registros igualmente están en la mano derecha, además de la flauta travesera de 2 filas, el violón de mano derecha y los tiples de los dos flautados, del flautado de 26 y de 13. Y aquí tenemos la trompeta real de mano derecha. Entonces, todo fuera de la superficie, digamos, del secreto.
Y el resto de los registros, los nazardos y cornetas, es sobre secretillos elevados, como es tradicional. En el teclado de respaldo, todos los tubos van sobre el secreto, a excepción de la trompeta real, que es la que hemos comentado antes, que está añadida posteriormente a la construcción del órgano y que está en el lugar que ocupaba la sobrecímbala. Y el resto de los juegos pues son los juegos de la fachada posterior, el flautado de 13 y la lengüetería de fachada. Vemos a los costados aquí los bajos del flautado de 26, que tenemos en el centro, en tubos de metal, en la fachada principal, el tubo más grave es el sol de 26 palmos y el resto son estos tubos de madera. Y al otro lado tenemos las contras de 26 que estaban dispersas por el órgano, por la reforma de 1892 y que se han colocado de forma simétrica a los grandes tubos de 26 palmos. La tubería es de excelente hechura, de un metal de mucha firmeza y especialmente las tuberías de fachada, que son de una hechura extraordinaria. La restauración ha consistido en la recuperación del diapasón, que estaba modificado pero muy poco, seguramente simplemente la modificación del temperamento y poco más, y la recuperación de la armonización porque estaba toda la tubería bastante dentada. Entonces la intervención ha ido dirigida a corregir el efecto de los dientes. Hay algo de tubería nueva, porque ha habido que completar algún registro, pero básicamente toda la tubería es la tubería de origen y en muchos casos la tubería sin añadir porque estaba en su diapasón correcto. El sistema de tablones acanalados, como hemos visto, aquí es muy difícil apreciarlo porque ya los árboles no dejan ver el bosque, pero es de gran complejidad. Todos los registros del órgano mayor llevan sus tablones y estos tablones vienen a tener los 5 metros de longitud que hay entre estos dos parámetros estructurales. El secreto de la cadereta interior estaba en este piso superior y toda la mecánica, como veremos en otras imágenes de archivo, pasaba por aquí, interrumpiendo el acceso al mantenimiento del órgano. Y ya digo, la posición de secretos y tablones acanalados no se había movido nunca, no se habían desmontado nunca y han vuelto a su lugar de origen una vez restaurados con la sustitución de las pieles y comprobado todo su funcionamiento. Una de las intervenciones más importantes en esta restauración ha sido precisamente respecto a la mecánica.
Al recuperar los teclados originales, ha sido posible la correcta alineación de todas las mecánicas. La mecánica de la cadereta ha sido necesario reconstruir la, la reducción. Ha sido tomada de las dimensiones y parámetros de las de la Catedral de Salamanca y Catedral de Toledo, que son originales. La mecánica del órgano mayor prácticamente no se ha modificado nada, tiene su misma reducción, que es la de origen, y en la misma posición. Intercalado un sistema de regulación. El tercer teclado se ha rehecho la mecánica con una reducción vertical y unos molinetes paralelos, horizontales, al modo que está resuelto el teclado de respaldo en la Catedral de Toledo. La mecánica de contras ha sido necesario reconstruirla completamente, puesto que el pedalier de 25 notas había irrumpido en el órgano de forma que no se podía mantener para la recuperación de la cadereta interior y de la estructura que se ha convenido. Las tres mecánicas son mecánicas muy ligeras, puesto que las dimensiones, los brazos de los teclados son los que se plantearon en la construcción del órgano, y se ha añadido un dispositivo que es el acoplamiento del tercer teclado al segundo. Este no existía, pero se ha incorporado, ya que en 1892 se puso este acoplamiento, y es un sistema que enlaza con la concepción primera del órgano, cuando se proyectó con solo dos teclados. Entonces, la reunión de los dos teclados permite experimentar combinaciones que estaban previstas en la primera concepción del instrumento. La mecánica de contras, como hemos dicho, tiene una mecánica de tiro del primer teclado de forma plomática, pero en realidad las contras propias de 26 son solo el orden diatónico: do, re, mi, fa, sol, la, si bemol, si. Luego tenemos un balancín para abrir el arca de eco, dos pisas para los tambores, tambor en re y tambor en la, y una pisa para el temblante. Esto es básicamente la mecánica. Podemos ver por dentro las diferentes imágenes, y la mecánica de registros igualmente es prácticamente la que encontramos, a excepción de la cadereta, que había sido muy modificada, como podemos ver en las imágenes del estado del órgano antes de la restauración. El cuarto de los fuelles está en la parte baja de la tribuna, bajo el órgano.
tras esta magnífica puerta. Y aquí tenemos los 6 fuelles que se han construido según la información que tenemos sobre la fuellería original del órgano. Tiene su sistema manual para accionarlo a mano y de hecho las horquillas donde van las palancas. Los brazos de levantar los fuelles son las de origen y tienen sus vigas y las horquillas para el giro de las propias palancas. Son 6 fuelles que dan una presión de 72 milímetros de columna de agua. Se pueden manejar a mano o con su ventilador.